Nos encontramos reunidos en la sala de juicios orales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a efecto de llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación en la causa penal 1/2014, para lo cual solicito a las partes se individualicen. Ministerio Público, ¿quién comparece? Gracias, señoría. Licenciado Alberto Leví Coutinho Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Federación, con número de gafet 6745, expedido por la Procuraduría General de la República, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Avenida Río Blanco, Los Laguitos, así como correo electrónico levi@pgr.com. ¿Quién lo acompaña? Señoría, comparece ante usted el agente del Ministerio Público de la Federación, Rachid Solís Salas, con número de gafet 20052, expedido por la Procuraduría General de la República, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el ya registrado ante este juzgado, mismos que desempeñaré con lealtad, buena fe y debida audiencia. Gracias. Defensa, ¿quién comparece por parte de ustedes? Su señoría, comparece ante usted la licenciada Rebeca Ruiz Ruiz, con número de cédula profesional 3.027, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en mi carácter de defensor particular, en base a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción octava, en relación al artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que desempeñaré con lealtad y buena fe. Además, señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el previamente establecido ante este tribunal. Y correo electrónico rebeca@legalitas.com. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Ante usted comparece el licenciado Alejandro Hernández Bonifaz, con cédula profesional número 3.400.000, expedida por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, con fundamento en el artículo 20 constitucional, fracción segunda, apartado B, en mi carácter de defensor público desempeñaré con lealtad y buena fe. Señalo como domicilio para ir a recibir todo tipo de notificación el establecido previamente en este tribunal. Y con correo electrónico alejandro@legalitas.com. Reunidos los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, le cedo el uso de la voz a la Fiscalía para que manifieste lo que a su derecho convenga. Adelante, Fiscalía. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se vincule al proceso al imputado Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo cometido en agravio de Luis Javier Carrasco González, hechos ocurridos en la ciudad de Tampico. Una vez cumplido con los elementos que marca el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son: se haya formulado imputación, se haya dado el derecho a declarar al imputado, esta Fiscalía expone los antecedentes y datos de prueba con los que cuenta. Es así que a las 18 horas del 12 de julio del año 2014, el hoy imputado, Sebastián Serrat Santana, quien sustentaba como capitán del barco deportivo de pesca con número de matrícula MXH 433, se dirigía al puerto de Tampico a exceso de velocidad. En dicha embarcación se encontraban a bordo la señora María de Jesús Parra González, el señor Luis Javier González Carrasco y otro acompañante. Es el caso que ellos se encontraban celebrando que habían concluido un contrato de trabajo con el gobierno municipal. A ello celebraron con un amigo del Hoyo Oxiso los servicios del barco pesquero. Después de un recorrido, deciden regresar a la bahía de Tampico por la tarde. Es en eso que le piden al capitán del barco, quien es el hoy imputado Sebastián Serrat Santana, se acerca a la bahía. Este en un primer momento se negó, puesto sabía
que en días anteriores había tormenta por esa bahía. La tormenta ocasionó varios estragos, los cuales pueden provocar arenales y riscos. Como se sabe, el capitán Sebastián Serrat Santana cuenta con 6 años de experiencia, pero hizo caso omiso a su experiencia y decidió ir por la bahía. Posterior a esa omisión, el barco golpeó contra un risco, lo cual provocó que el hoy occiso, José Luis Carrasco González, saliera disparado al agua, su señoría, lo cual le provocó un fuerte golpe en la cabeza. A esto su esposa lo ve y le pide al capitán que lo salvara. Este, omitiendo su deber de cuidado, se negó a hacerlo, lo cual le dijo: señora, tenemos que irnos de acá, ya que corremos peligro. Lo que la señora le dijo: no, salva a mi esposo. Entre palabras, el señor saca entre el compartimiento del barco una lancha inflable, lo cual quería prender la huida. No lo logró, puesto minutos después llega una embarcación, quien a bordo se encontraba el capitán Manuel González Álvarez. Esta embarcación ocurre al auxilio, lo cual sacan del agua al hoy occiso José Luis Carrasco González. Ya hacía sin vida, puesto del golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico. Posterior a esos hechos, acude el agente de la policía Rosalia Ruiz González, quien se entrevistan con todos los sujetos, lo que se acercó al hoy imputado y le preguntó qué había pasado, a lo que él solo se excusa diciendo: señorita, solo he tenido mala suerte y tengo miedo de que mi jefe esté enojado. De lo anterior, su señoría, con fundamento en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su segundo párrafo, esta Fiscalía realiza la siguiente clasificación jurídica. El delito es homicidio culposo, previstos en el artículo 302 y 303, sancionado en el artículo 307 con relación al artículo 60, todos del Código Penal Federal. En su grado de consumación encontramos que es instantáneo, tal y como lo prevé el artículo 7 del Código Penal Federal, a lo cual se le atribuye a una autoría material, como lo dispone el artículo 13 del Código Penal Federal, siendo este de naturaleza comisión por omisión, teniendo el imputado una calidad de garante, teniendo un deber de cuidado realizado por un contrato. Su señoría, en virtud de lo antes expuesto, esta Fiscalía estima que se encuentran plenamente probados los elementos constitucionales y legales para la vinculación a proceso, pues tenemos la firme convicción de la existencia de un hecho que reviste el carácter delictuoso. Básicamente, la existencia previa de la vida humana, mismas que se acredita con el testimonio de la señora María de Jesús Parra González. La pérdida de dicha vida, lo cual esta Fiscalía lo acredita con el examen de necropsia del doctor Miguel Moreno Villalobos. Por eso, su señoría, esta Fiscalía solicita se vincula a proceso al hoy imputado Sebastián Serrat Santana. Por lo cual voy a exponer los datos de prueba con los que obra y sustento mi petición. Acta de entrevista de la señora María de Jesús Parra González. Segundo, acta de entrevista del capitán Manuel González Álvarez. Tercer dato de prueba, acta de entrevista realizada por el agente de la policía Rosalia Ruiz González. Cuarto dato de prueba, consistente en el examen de necropsia por el doctor Miguel Moreno Villalobos. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿La defensa tiene algo que manifestar al respecto? Sí, su señoría, muchas gracias. La defensa se opone a la vinculación a proceso de Sebastián Serrat Santana, pues la Fiscalía pretende vincular únicamente en suposiciones basadas en la narrativa de los hechos que hace la señora María de Jesús Parra González. Los hechos ocurrieron el día 12 de julio del 2014 de la siguiente manera. Sebastián Serrat Santana fue asignado por su jefe a realizar un servicio a la mar,
pero le enfatizó que debía atender y complacer en todo lo que le solicitaran a los tripulantes, ya que éstas eran personas muy importantes con quienes tenía negocios bastante serios. Entre los pasajeros se encontraban la señora María de Jesús Parra González y su esposo, Luis Javier Carrasco González. Durante la estancia en la mar, los tripulantes estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, tomaron mucha cerveza, incluso desde que comenzó el viaje hasta ya entrada la tarde-noche, alrededor de 6 horas bebiendo. Incluso en uno de los datos de prueba que obran en la carpeta, María de Jesús Parra manifestó que su esposo ya estaba muy tomado. A consecuencia de esto, presentaba una actitud completamente impertinente. Y fue así que le solicitó a Sebastián Serrat Santana que se acercara al puerto costeando, esto con la finalidad de que su esposa pudiera ver los edificios de la ciudad. Ante la petición, Sebastián Serrat le aclaró que eso era peligroso y que además en días pasados se había suscitado una tormenta, por lo cual no era factible acceder a su petición. El señor Carrasco González, disgustado, no escuchó los argumentos de Sebastián y le dijo que si no lo llevaba, no tenía ningún problema en decirle a su jefe para que lo despidiera. Sebastián no quería hacerlo. Sin embargo, se acercó con mucha precaución y cuidado y no iba a exceso de velocidad como lo pretende hacer valer el representante social de la Federación. Además, no existe ningún dato de prueba que afirme esta aseveración. Como tampoco es cierto que la embarcación se haya estrellado con un risco. Lo cierto es que ésta encalló en un banco de arena. Y esto únicamente por caso fortuito. Sebastián se encontraba acorralado bajo el miedo de hacer algo que no le pareciera a los tripulantes y que estos lo hicieran manifestar a su jefe, con lo cual seguramente Sebastián perdería su empleo, siendo este último del cual depende no solo él, sino también su familia. Sebastián Serrat Santana advirtió en todo momento de los riesgos y peligros que corrían al acercarse al puerto, por lo cual su señoría no se configura el delito de homicidio culposo por calidad de garante como lo pretende hacer valer en esta audiencia el Ministerio Público. Su señoría, no se reúnen todos los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional. Además, se actualiza una excluyente del delito, prevista en el artículo 15, fracción 10ª, caso fortuito, del Código Penal Federal. Por ello, la defensa solicita la no vinculación a proceso de Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, su señoría. Gracias. Gracias. Bien, este juzgado de control, una vez analizando las diversas posturas realizadas por las partes, procede a vincular a proceso a Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 302 con relación al artículo 303 y sancionado por el artículo 307 en relación al 60, todos del Código Penal Federal. El delito que nos ocupa es instantáneo y bajo el tenor de autor material previsto en el artículo 13, fracción segunda. Una vez reunidos los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano de control procede a vincular a Sebastián Serrat Santana. Ministerio Público, ¿algo más que desee manifestar en la presente audiencia? Claro que sí, su señoría. En atención a lo dispuesto en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía procederá a solicitar la imposición de las medidas cautelares al hoy imputado Sebastián Serrat Santana, toda vez que previamente ha sido formulada la imputación, así como la vinculación a proceso del mismo. Ahora bien, de la interpretación del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de las medidas cautelares tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo.
o evitar la obstaculización del procedimiento. En este tenor, su señoría, y en base a los hechos antes narrados por esta Fiscalía, correspondientes a la comisión del delito de homicidio culposo, contemplado en el artículo 302, en relación al artículo 303, fracción primera, sancionados estos por el artículo 307, en relación al artículo 60, todos los anteriores del Código Penal Federal, se solicita la implementación de las medidas cautelares contempladas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones primera y segunda. La primera correspondiente a la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe. Esto justificado en razón del delito que trata el presente asunto y con el objetivo de evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Esta presentación, su señoría, deberá ser cada 8 días. En relación a la segunda medida cautelar, corresponde a la exhibición de una garantía económica, con la cual se justificará la reparación del daño, tomando en consideración para esto el artículo 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se hace mención al pago de 5.060 días de salarios mínimos por concepto de la muerte del trabajador, que hace un equivalente a la cantidad de 340.487.4 pesos. En este tenor y en relación al artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que sea tal exhibición en efectivo. Cabe mencionar que estas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía están apegadas totalmente al principio de proporcionalidad, señalado en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que para la solicitud de las mismas fue tomada en cuenta la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, así como lo dispuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. También fueron tomados en cuenta los derechos fundamentales del imputado, por lo cual esta Fiscalía solicita sea prestada toda la atención a lo antes mencionado y sea aplicado para así dar cumplimiento al debido proceso. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que quisiera manifestar al respecto? Sí, su señoría. Esta defensa considera innecesaria y desproporcional la solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación en relación a la medida cautelar planteada y prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, primero, la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe. Ello debido a que el señor Sebastián Serrat Santana nunca ha tenido intención de querer sustraerse de la justicia, tal cual puede demostrarse a través de la opinión vertida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, suscrita por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, quien funge como directora de la misma y la cual consta en la carpeta de investigación. Además, el señor Sebastián Serrat Santana tiene un empleo estable, es decir, desde hace 6 años, por lo cual el hecho de querer sustraerse de la justicia implicaría perder el empleo e imposibilitaría cumplir con la obligación alimenticia que tiene con sus familiares. De este modo, esta defensa se pronuncia contraria a la Fiscalía en relación a los días solicitados para la presentación, es decir, de 8 días, reafirmando que en lugar de 8 días sean 15 días correspondientes a la presentación periódica que el Ministerio Público refiere. Respecto de la segunda medida cautelar, es decir, la exhibición de una garantía, esta defensa considera desproporcional e innecesaria la misma, toda vez que al señor Sebastián Serrat Santana no se le ha condenado al pago de la reparación de los daños, y por lo cual la medida carece de la proporcionalidad debida. 5.060 días de salario mínimo no van acorde a lo que el señor Sebastián Serrat Santana percibe de su sueldo, con lo cual dejaría en desprotección a su familia y no podría cumplir con las obligaciones alimenticias que ello conlleva. Por último, como ya se ha podido comentar
Anteriormente, el señor Sebastián Serrat Santana no ha tenido intención alguna de querer sustraerse de la justicia. Y esto se puede comprobar a través de la unidad de medidas cautelares que previamente se dijo. Por lo cual, esta defensa se pronuncia en contra de la medida cautelar vertida por el agente del Ministerio Público de la Federación. Es cuanto. Gracias, defensa. Para efectos de resolver sobre la solicitud de medidas cautelares, voy a decretar un receso por 10 minutos. Pónganse de pie.